Arratsaldeon. Buenas tardes, amigos, amigas. La paz esté con vosotros y con vosotras. Bakea izan bedi zuekin. Ningún dolor ajeno, ningún dolor de nuestros hermanos nos es ajeno. Menos todo este dolor. Como sabéis, ya suman más de 10.000 víctimas en Gaza y alrededor de 1.500 en Israel. Vamos con suma humildad a intentar analizar todo este conflicto. Vaya por delante de que simplemente somos meros estudiantes de la ciencia divina, de la ciencia iniciática, de las leyes superiores, de las leyes divinas. Vaya por delante de que simplemente somos humanos preocupados por el devenir del mundo, que nos asomamos un día sí y al otro también al devenir de la humanidad en estos momentos tan convulsos. Por lo tanto, no tenemos más autoridad que la de nuestro interés sincero, de querer arrojar luz, de querer contribuir a esclarecer estos momentos que ahora convulsos y difíciles que ahora estamos viviendo. Estamos obligados a intentar mirar siempre como miran desde arriba los grandes seres, las grandes almas que tutelan el destino de la humanidad, por supuesto con escrupuloso respeto de su libre albedrío. ¿Cómo miran los santos? ¿Cómo miran las grandes almas? La jerarquía blanca, los Mahatmas, los maestros y maestras de todos los tiempos y lugares. ¿Cómo observan todo este dolor humano? Este es sin duda el lugar en el que tratamos de colocarnos. Esta es la balconada a la que tratamos de arrimarnos. Vamos a intentarlo en esta tarde. La verdad es que lo he sentido como un imperativo interno. Quiero confesar mi cierto pudor, ¿no? Aunque sé que es de poquísimo alcance, pero sé que me va a quedar también dolido si no comparto lo que dentro siento y lo que observo. Sí que es verdad que me siento mucho más cómodo con la escritura, ¿no? No estoy para nada acostumbrado a este medio, pero también es verdad que alcanza a más gente, ¿no? Y crea más impacto. Entonces, insisto, voy a arrojar esta mirada que pretendo que sea la de arriba y lo hago con suma humildad. Sí es cierto que paso muchas horas al borde de las noticias. Trato de discernir cuáles son los medios que facilitan una información objetiva, una información imparcial. Y paso muchos tiempos intentando analizar el momento. No analizo los chakras, ni los 7 cuerpos, ni nuestro aura. Personalmente me siento llamado a observar el devenir humano. Tremendamente duro en estos días, pero que no está exento de gran esperanza. Nuestra mirada se pretende objetiva, se pretende neutral, se pretende desnuda de ideología. Las ideologías nos nublan. Hemos de desistir en reforzar el argumentario de quienes apoyan la lucha de unos y de otros. Los servidores del mundo, los servidores de la luz, hemos de pujar en todo momento para salir de esta espiral salvaje, brutal, cruel de violencia. Ahí tenemos que estar.
En estos momentos es mucho más importante nuestro recogimiento interno, nuestra oración, nuestra meditación, que la consigna, la pancarta, a menudo limitadas a unas cortas y estridentes consignas. Esto es mucho más complejo. Esto es sumamente complejo y hemos de aguzar nuestro discernimiento. Fijaros, solo un toque de muestra, algo que un ejemplo que nos ha de invitar a rehuir visiones globalizantes, uniformantes, por supuesto ideologizadas. Hoy nos ha dado a conocer Televisión Española que uno de los kibbutz que han sido asaltados el día 7 de octubre por Hamás era un kibutz fuertemente comprometido, seriamente comprometido en el auxilio a los gazatíes, seriamente comprometido en la construcción de la paz. Hacían recaudaciones para llevar alimentos a Gaza. Fijaros, hemos de rehuir estas etiquetas de buenos y de malos. Todo es, como decíamos, sumamente complejo. Por lo tanto, sin más protocolo, allá vamos. Vamos a hacer un poquito de historia, vamos a intentar ir al mundo de las causas, porque es remontándonos al mundo de las causas solo como podremos hallar, explorar las soluciones, ¿verdad? Tenemos dos actores, pero dos actores que para nada son homogéneos. Fijaros, vamos a empezar por el lado israelí. Y si os parece, vamos a empezar también por esta gran porción de ciudadanía israelí que durante muchos años ha apostado por la paz. Es la órbita del movimiento de Meretz. Es la órbita laborista pacifista. Es importante señalar, y creo que muchos de vosotros y vosotras ya lo sabéis, que todo este movimiento hasta el 7 de octubre ha estado en las calles de una forma muy firme, de una forma muy tenaz, de una forma muy cívica, luchando por las libertades, por la división de poderes que quería cercenar Netanyahu. Esta porción israelí se ha opuesto duramente, firmemente, a todo lo que son los asentamientos que defiende la derecha, Netanyahu, y todo el extremismo fundamentalista sionista. Tenemos que decir que cuando en 1948, tras la declaración de Balfour, primero los ingleses, en mayo de 1948, y después cuando la declaración de Ben Gurion en el Museo de Arte de Tel Aviv, la declaración de la independencia, hay un gran componente socialista, hay un gran componente laborista, de anhelo definitivo de hermandad. Sí. Bien. Entonces, perdón, es que estaba con el Instagram, también se ha frustrado el Instagram. Creo que solo estamos ahora con Facebook, no domino estas tecnologías. Bien, es importante señalar esto que estábamos diciendo. En los inicios del Estado del Estado de la Declaración de Independencia del Estado de Israel, hay un importante elemento progresista.
Eretz Israel, después de todo el ingente sufrimiento del pueblo judío, al término de la Segunda Guerra Mundial, pues Palestina está bajo el dominio británico y, bueno, tras un empuje en importante medida violento por parte del movimiento sionista, pues finalmente el Imperio Británico accede a la independencia de Israel. Pues bien, hay gran idealismo en este Eretz Israel, en esta tierra prometida, en esta tierra de Israel. De hecho, el movimiento de los kibbutz es el más claro representante de este componente progresista. Yo me acuerdo perfectamente a finales de los años 70, en los años 80, cómo había campos de trabajo a los jóvenes que teníamos estas inquietudes. Me acuerdo con compañeros constructores de Zaragoza, había posibilidad de ir a los kibbutz de Israel y vivir este ambiente de solidaridad, este ambiente de mutua ayuda, de compartir y de cooperar. Este era el ambiente que se respiraba en los kibbutz y que en alguna medida ese espíritu de cooperativas ha permanecido en nuestros días. Es muy diferente lo que se respira, el ambiente que se respira en los kibbutz alrededor de la franja de Gaza, con el ambiente que se respira en los asentamientos judíos que están fundamentalmente sostenidos por el extremismo sionista. Bien, entonces todo este movimiento pacifista, laborista, el exponente fue Isaac Rabin, Simón Peres en buena medida. Isaac Rabin en el año 1993 estuvo a punto de alcanzar la paz. Tras los acuerdos de Oslo, bajo la tutela de Clinton y con Yasser Arafat. En el último momento, Yasser Arafat, de forma incomprensible, echó un paso atrás. Isaac Rabin, al poco tiempo, en 1995, pagó con su vida. Israel cedía territorios, por lo visto no en la medida que Arafat demandaba. Bien, lo que queremos decir es que este movimiento firme en favor de la paz se ha mantenido a nuestros días. Tras el ataque brutal de Hamás el día 7 de octubre, en el seno de este movimiento pues ha habido su debate, pero fundamentalmente todos han coincidido con la derecha y con Netanyahu, con la derecha israelí, en el sentido de que desean aplastar a Hamás. Y esto evidentemente es un terrible error. Como lo estamos viendo en estos días. Hamás no puede ser aplastado exclusivamente por la fuerza de las armas. Lo decía claro y rotundo Borrell antes de ayer. Hace falta una estrategia política. Con la estrategia militar no se va a solucionar el problema. Yo creo que de alguna forma los españoles tenemos que estar orgullosos de que el jefe de la diplomacia europea pues esté de alguna forma liderando en Europa esta necesidad de fomentar una estrategia política para la resolución del conflicto. Una estrategia política que indudablemente pasa por la creación de los dos estados. Hace 12 años estuve en Israel, estuve en Jerusalén, y por supuesto no solo pude percibir este movimiento importante, bueno, la mitad de la población israelí, sino también
un movimiento de nueva conciencia en que no podemos olvidar y al que ahora nos vamos a referir. Este movimiento pacifista laborista, hay que señalar que ha hecho unas movilizaciones absolutamente masivas. Se ha acampado delante del ¿cómo es? Se llama el Parlamento, tiene un nombre en judío, no, son dos sílabas. Bueno, se han acampado durante días delante del Parlamento israelí. Bueno, como bien sabéis, Netanyahu quería cercenar el poder judicial. Israel es una democracia en mitad de Oriente Medio y quería cercenar esa democracia y avanzar más hacia un régimen autoritario. Bien, pues a lo largo de todos estos días el país, que para mí está dando una información excepcional, ha hecho muy diferentes entrevistas a miembros de este gran colectivo. Entonces, muchos de ellos se debaten qué es primero, tumbar a Netanyahu, que en buena medida, como ahora comentaremos, ha sido el causante de esta situación, o primero acabar con Hamás. Entonces ellos han decidido primero acabar con Hamás. Esto es un poco como cuando en el 36, ¿no? el bando republicano español se debatía, ¿qué hacemos? ¿Primero la revolución o primero ganamos la guerra? Los comunistas, bueno, bastante serviles de Stalin, decían que primero había que ganar la guerra, mientras que el PUN, los trotskistas, los anarquistas, hablan de hacer la revolución y la guerra a la vez. De alguna forma temían que pudiera venir el estalinismo después y cargarse todos los progresos sociales. Bueno, perdonad la desviación. En estos momentos, en Israel, pues toda esta amalgama laborista pacifista en torno a Meretz ha decidido posponer el acoso y derribo a Netanyahu y aplastar Hamás. Lo han dicho sin excepción las diferentes personas que, como os decía, han sido entrevistadas por el país. El motivo, en buena medida, de este vídeo es afirmar el disenso. Ahora es cuando tenemos que traer la luz de la jerarquía, es cuando tenemos que traer la luz de los grandes seres. Ahora es cuando nos tenemos que inundar de compasión. El pueblo judío es un pueblo sumamente inteligente. Tenemos que tener en cuenta que del puro desierto han hecho una nación plenamente próspera. 9 millones de habitantes gozan de un nivel de vida excepcional. Si bien es verdad que ahora con la guerra pues han sufrido pues un gran estancamiento de su economía. De la nada han hecho porvenir, futuro. Lo que ocurre es que a menudo esta gran inteligencia, que podríamos denominar en términos más ocultos de nuestro mental inferior, a menudo no está acompañada de una conciencia del mental superior, una clarividencia del mental superior. La nación en punta en cuanto a tecnología debería saber la ley de la cosecha, la ley de causa y consecuencia, la ley del karma. Debería saber que tanto sufrimiento ajeno no puede ser de ninguna forma gratuito. Deberían saber los judíos de que todo este dolor que están haciendo sufrir a la población gazatí es el mismo dolor que les va a retornar.
Como decíamos, son ya 10.000 las víctimas de los bombardeos, ¿no? Y de los cuales el 40%, 40.000, son niños. Esto es una barbaridad. Y los israelíes debían de saber que solo están fortaleciendo esta espiral de violencia. Se puede acabar con el aparato de Hamás, pero el odio está sembrado ya en las nuevas generaciones. Y volverán nuevos extremistas y nos encontraremos en el futuro con un escenario similar. Cuando os decía, fui a Israel hace 12 años, una de las cosas que más me llamaron la atención fueron esos jóvenes judíos. Tengo que decir que particularmente las mujeres, ¿no? Con jóvenes con unos trabucos impresionantes, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto estamos de nuevo condenando a las nuevas generaciones a vivir con ese trabuco, con esa inseguridad, con ese miedo, con ese temor, ¿no? En estos momentos las universidades de Israel están totalmente vacías. Los chavales han tenido que dejar el aula y han tenido que ir al frente a matar a hermanos. Esto es terrible. Los servidores del mundo estamos llamados a invitar a salir de esta terrible espiral de violencia. Hay que buscar estrategias políticas. Hay que ceder territorios y hay que crear 2 estados. Y hay que dejar que el odio se vaya disipando. Como sabéis, la ofensiva pues recién ha empezado y no sabemos hasta dónde van a alcanzar las víctimas. Por lo tanto, los servidores del mundo, los servidores de la paz, no podemos estar de acuerdo con todo este movimiento, hasta hace poco pacifista, laborista, y que ahora apuesta por la erradicación de Hamás. La televisión española también está entrevistando estos días mucho a los familiares de los secuestrados israelíes y también ellos coinciden en lo mismo, primero acabar con Hamás. En fin, indudablemente nosotros tenemos que enviar toda nuestra luz a las conciencias de los israelíes, para que, por supuesto, de los palestinos, para que se den cuenta que la violencia nunca es la salida. Hemos de inundar todos esos corazones de compasión, para que se den cuenta que están llamados a convivir de forma armónica y de forma fraternal. El maestro tibetano analiza muy bien la porción de la humanidad que está formada por los movimientos cívicos comprometidos con valores, pero que aún desconocen pues, el conocimiento del plan divino, lo que supone el necesario progreso de la humanidad hacia el último ideal de fraternidad humana. Nosotros y nosotras estamos llamados a señalar ese ideal, esos valores, y a dar a entender que esta espiral de violencia para nada nos conduce a ese ideal superior. Bueno, entonces vamos a seguir un poquito el orden, si os parece. Completando el cuadro de lo que constituye el primer actor, bueno, el resto de la información yo creo que es bastante sabida. Es decir, en esos momentos tenemos un gobierno extremista. Netanyahu ha echado mano de los sectores sionistas más fundamentalistas para constituir un gobierno. Netanyahu es en muy importante medida responsable de esta guerra.
antes del 7 de octubre, Netanyahu había acabado con la vida de casi 200 palestinos, los conflictos sobre todo en Jerusalén. Netanyahu es también muy criticado, sumamente criticado por este espectro que decíamos laborista pacifista, porque preocupado por apoltronarse en el poder, descuidó la seguridad. Muy criticado, por supuesto, porque los servicios de inteligencia no supieron detectar la gestación de este ataque. Netanyahu quería perpetuarse en el poder pese a todo su pasado absolutamente corrupto. Bueno, no estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Yo creo que el aspecto más importante es el que nos hemos referido antes y que quiero insistir, tenemos que enviar nuestra luz sobre todo a estas personas que están abrazando, que han abrazado en el pasado valores de paz, valores de entendimiento y ahora rotundamente se dan por fracasados. Ya han abandonado la vía de la paz y apuestan rotundamente por acabar con Hamas. Bien, vamos ahora al otro actor, si os parece, el pueblo palestino. El pueblo palestino estaba ya en Palestina desde siempre. Fijaros un dato muy importante. En 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, la población judía en Palestina es únicamente del 10%. Esto lo comentaba muy bien Meloni en su vídeo que recomiendo, por supuesto, fervientemente. Meloni se titula concretamente, bueno, disculpad, no me acuerdo cómo se titula, pero bueno, ponéis los nombres de Dios, no me acuerdo. Tiene 2 o 3 días, yo creo que ponéis Javier Meloni en Google y lo ya haréis. Meloni señala claramente, es que ya estaban los palestinos. Cuando Eretz Israel, cuando desembarca toda la migración judía, ya estaban los palestinos allá. Cuando se fomenta el movimiento sionista desde el centro de Europa, ya había una mayoría aplastante de población árabe allá. Entonces, estaban llamados a vivir en hermandad, en coexistir, pero fijaros que en el mismo día en el que se declara la independencia en 1948, el 5 de mayo de 1948, estalla la guerra. Israel ha vivido diferentes guerras, 6 días, la de Yom Kippur, muchas guerras y todas las ha ganado. Pero como decíamos antes, no hace falta solo, perdón, no hacemos nada con ganar las guerras en la tierra si no progresamos, si no avanzamos en conciencia. El movimiento de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, surge un poco antes, surge antes de los años 60, creo que en 1954, con un joven Yasser Arafat. La OLP es un movimiento laico, pues nace al albur de los movimientos armados de liberación pues, colonial en los años 60, 70. ¿no? Pero esto cambia diametralmente
en los años ya 90 con el ascenso del fundamentalismo islámico. El movimiento Hamás es un movimiento heredero de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes alcanzaron el poder hasta que la cúpula militar de Egipto los desbancó. Quienes en estos momentos hablan sin distinción alguna de la causa palestina tienen que saber que Hamás es sostenido por Irán. Irán es ese movimiento, los ayatolás, que están matando mujeres jóvenes porque se quitan el velo. Quienes apoyan sin distinción alguna la denominada causa palestina han de saber que la represión de Hamás sobre toda la disidencia en Gaza ha sido brutal. Persecución, represión, tortura. Tienen que saber que no permiten ninguna desviación. Tienen que saber que todo homosexual es perseguido a muerte. Tienen que saber que no han permitido ningún movimiento, ninguna opinión de disenso, y es que constituye una férrea dictadura islámica apoyada por el más tenebroso de los regímenes, el régimen de Irán, que no tiene ningún pudor a matar a los jóvenes que se oponen a la ley de la Sharia. Cuando decimos que abrazamos sin distinción la causa palestina, tenemos que reparar en esto. Como sabéis, Hamás controla absolutamente la franja de Gaza, de 2,5 millones de habitantes, mientras que la autoridad palestina controla Cisjordania. En Gaza no hay asentamientos, en Cisjordania está sembrado por multitud de asentamientos. Cisjordania está gobernada por la autoridad palestina, por Abu Abbas. En el 2006, la autoridad palestina ganó también las elecciones en Gaza. Hubo ahí un duro enfrentamiento armado y finalmente Hamás se quedó con el gobierno de la franja de Gaza. En esos momentos, mientras que la autoridad palestina reconoce la existencia del Estado de Israel, Hamás aboga en su carta constitucional, aboga por la destrucción del Estado de Israel. Bien, bueno, pues yo creo que ya hemos dibujado fundamentalmente el cuadro, ¿no? En estos momentos, lamentablemente, la autoridad palestina, que podría ser el interlocutor más válido para avanzar en una estrategia política de resolución pacífica del conflicto está sumido también en una enorme corrupción. Pero bueno, hay lo que hay. A ver, una organización terrorista que degüella a 230 chavales que están danzando por la paz, pues difícilmente puede ser un interlocutor válido para avanzar en unas negociaciones por la paz. Ojalá se apearan de esa vía salvaje, ¿no? Y se avinieran a unas negociaciones cabales, a reconocer el Estado de Israel y a buscar la solución incuestionable de los dos estados, ¿no? Pero por ahora, pues se perfila, la autoridad palestina se perfila como el único interlocutor válido del pueblo palestino, pese a estas grandes deficiencias, ¿no? Pese a esta gran corrupción interna. Pero tenemos que decir que, y las estadísticas lo demuestran, que desde el inicio del conflicto Hamás ha ganado
muchísimos adeptos, y esto lo corroboran las encuestas. ¿A dónde nos lleva esta observación, estas estadísticas? A concluir que esta brutal guerra, esta salvaje guerra, estos bombardeos masivos que ha emprendido Israel solo han exacerbado los ánimos de los palestinos y han fortalecido el extremismo islámico. Ergo, los bombardeos masivos indiscriminados no es para nada en absoluto la solución. El poder de la autoridad palestina, que como decíamos, pues bueno, es el virtual interlocutor para unas futuras negociaciones. La autoridad palestina está sumamente debilitada y está ganando el extremismo palestino y el extremismo israelí. Bueno, este es un poquito el panorama en el que nos encontramos, ¿no? No podemos para nada desesperar. El escenario es sumamente difícil, sumamente convulso, sumamente violento, pero hemos de mantener encendida la llama de la esperanza y la llama de la paz. Hay norte, y lo digo casi con emoción en estos momentos. Sí, perdonadme que me emocione y me emocione delante de las cámaras. Perdonadme que también a mí me salgan lágrimas. Para afirmar que nunca hemos estado sin apoyo superior, sin apoyo de la jerarquía. Hay norte, hay plan divino, hay horizonte de paz, de amor y de fraternidad. Hay luz al término de este puente. Nunca hemos estado solos y más que nunca estamos siendo asistidos. Más que nunca asoma en el horizonte la separación de las dos humanidades. Por un lado, la humanidad que bombardea de forma inmisericordia a sus hermanos palestinos. La humanidad que degolla a los jóvenes que han cogido un sábado a tarde y han corrido a danzar por la paz en mitad del desierto. Esta humanidad tendrá que hallar su lugar conforme a la ley de afinidad. Seguirá peleándose hasta hartarse de pelearse, hasta concluir que hemos sido llamados a vivir en paz, en amor, fraternidad. Después está la humanidad que cree firmemente que esto es una tierra bendita, llamado a hacer nacer en ella el reino de Dios, de paz y hermandad. Está la humanidad que creemos firmemente en la cooperación, en el compartir, en ayudarnos los unos a los otros, a vivir, por supuesto, en paz, en amor y en fraternidad. Nos aguarda un tiempo que no podemos ni llegar a soñar, pero estamos viviendo la hora convulsa, todos los dolores del parto. Elegimos este tiempo para encarnar y ahora estamos aquí, firmemente convencidos que es aquí y ahora donde teníamos que ser y donde teníamos que actuar y donde teníamos que desplegar todo nuestro corazón y todo nuestro amor, toda nuestra compasión. Una y otra vez repetiremos, porque este es el motivo fundamental de este vídeo. No haremos nada con aplastar salvajemente a Hamás. Hemos de explorar las causas de este conflicto y buscar en esa medida las soluciones políticas al conflicto. Lo han dicho nuestros políticos, de los cuales yo personalmente en esos momentos me siento orgulloso.
insisto, porque creo que es muy importante, lo ha dicho claramente Borrell, es necesario buscar estrategias políticas. Nosotros tenemos que estar ahí, con nuestra oración, enviando luz, enviando paz, enviando sanación a ambos bandos. También con el mental, también apoyando la resolución pacífica del conflicto, apoyando las negociaciones, apoyando la estrategia política. Dejando atrás la estrategia militar, que ya sabemos a lo que nos ha conducido. A sangre a raudales y a más de 10.000 víctimas en el lado palestino, 1.450 en el lado de Israel. Bueno, hermanos, yo creo que fundamentalmente esto es lo que quería compartir. Ahí tenéis el Messenger, ahí tenéis también mi correo. Encantado de seguir con comunicaciones, si alguien quiere aclarar alguna cuestión al particular. Y poco más, poco más. Mucha fuerza, mucho ánimo, mucha fe y sobre todo no olvidar en ningún momento que estamos siendo sostenidos, que estamos siendo apoyados por la jerarquía. Sobre todo no olvidar en ningún momento que nos tenemos que permanecer neutrales, observantes, intentando observar todo movimiento firme y decidido por la paz que emana de ambos lados contendientes. Ahí tenemos que estar. Insisto, y este era el motivo fundamental de este vídeo. Todo el movimiento por la paz en Israel siente que ha fracasado. Esto no es verdad. Y lo digo ya también con emoción, esto no es verdad, no podemos hacer dejación de la paz. Tenemos que tener en cuenta que los chavales que murieron por la paz, la gente de los kibbutz que estaba por la paz, ahora está en la gloria, porque dieron su vida por la paz. Y el mejor homenaje que se les puede hacer es tomar la llama de la paz, la bandera de la paz. No podemos dar por fracasado el movimiento por la paz tan pujante en Israel en los últimos tiempos. Muy bien. Nada más, hermanos. De verdad que pese a los días difíciles que estamos viviendo, hay esperanza, hay norte, hay plan, hay trama divina. Perdonad que me repita, pero este es el convencimiento fuertemente anclado en este corazón y que me veo necesitado de compartir. Es una osadía el plantarme aquí delante de vosotros. Pero bueno, todas estas horas de análisis del conflicto, pensé que podían ser útiles para esclarecer ante vosotros, hermanos, que igual no podéis dedicar todo este tiempo, pues para poner un poco de luz en mitad de todo este escenario tan triste. Gracias de corazón, hermanos, por vuestra escucha y seguimos unidos al servicio de este plan que nos desborda y del que tan poco conocemos, pero al que queremos rendirnos en cuerpo y en alma. Gracias de corazón. Como se despedía también Meloni en ese vídeo excelente, Shalom. Shalom. Bakea y Sanderin, Zubekin. La paz esté con vosotros, de todo corazón, hermanos y hermanas. Eskerrik asko.